Conozcan al fracaso de la familia, así me presentó mi hermano a los padres de su prometida. Todos rieron mientras yo servía bebidas como si fuera parte del personal. Su prometida se quedó boquiabierta, mirando su teléfono. ¿Eres tú en Forbes? Las risas cesaron al instante. Las arañas de cristal en el gran salón de baile del Hotel Fairmont proyectaban arcoíris prismáticos sobre los suelos de mármol, donde 200 invitados se mezclaban, luciendo ropa de noche de diseñador, con copas de champán que captaban la cálida luz. La fiesta de compromiso de mi hermano, David, y su prometida, Victoria, había costado más que los salarios anuales de la mayoría de las personas: orquídeas frescas traídas de Tailandia, un cuarteto de cuerda de la Orquesta Sinfónica de la ciudad y suficiente Dom Perignon para hacer flotar un pequeño yate. Cada detalle gritaba lujo, desde las tarjetas de lugar caligrafiadas a mano hasta las esculturas de hielo que se derretirían en el recuerdo para la medianoche. Yo estaba cerca de la entrada de servicio con mi sencillo vestido negro, el mismo que había usado para entrevistas de trabajo hace 3 años, cuidadosamente planchado y combinado con modestas bailarinas de una zapatería de descuento. Mientras los otros invitados brillaban con diamantes y vestidos de diseñador, yo me mezclaba con el fondo como un mueble, invisible para todos, excepto para el personal de catering que ocasionalmente me saludaba con cortesía profesional. «Cariño, todo se ve absolutamente perfecto», escuché la voz de mi madre resonar por el salón de baile mientras ella besaba al aire a la madre de Victoria, ambas mujeres resplandecientes con sus galas de noche. Mamá llevaba su más reciente vestido valentino, el que había comprado específicamente para la celebración de esta noche, mientras sus pendientes de diamantes de 3 quilates captaban la luz con cada gesto animado. «Estamos tan emocionados de darle la bienvenida a Victoria a nuestra familia. David tiene un gusto tan maravilloso». Papá estaba cerca, con su smoking hecho a medida, su reloj Patek Philippe brillando mientras señalaba el área del bar. «Solo lo mejor para nuestro chico», bramó a un grupo de sus socios de negocios. «Nada es demasiado bueno para el día especial de David. Siempre ha sido nuestra estrella. Beca completa para la Harvard Business School, el socio más joven en la historia de su firma. Ahora se casa con una de las mejores familias de la ciudad». El orgullo en su voz era inconfundible. El mismo tono que había usado en la graduación de David, en su celebración de ascenso, en su fiesta de inauguración de apartamento en el ático del centro. Era un tono que nunca había escuchado dirigido a mí, ni una sola vez en mis 28 años de existencia. David mismo estaba en el centro del salón de baile como un pavo real exhibiendo su plumaje, con el brazo envuelto posesivamente alrededor de la cintura de Victoria mientras agasajaba a sus invitados con historias de su escapada romántica a las Maldivas y su próxima boda en Martha's Vineyard. Su smoking Tom Ford hecho a medida probablemente costó más de lo que yo gasté en alquiler en 3 meses, y su confianza irradiaba como el calor de una hoguera. «La boda va a ser absolutamente mágica», exclamó Victoria a un grupo de sus compañeras de hermandad. Su anillo de compromiso, un diamante de corte esmeralda de 5 quilates rodeado de piedras más pequeñas, captaba la luz del candelabro mientras gesticulaba. David no escatimó en gastos. «Hemos reservado todo el complejo para el fin de semana, trayendo invitados de todo el mundo. Va a aparecer en la revista Town and Country». Yo permanecí junto a la pared, ocasionalmente ayudando al personal de catering cuando parecían abrumados, rellenando copas de champán y recogiendo platos vacíos. No era oficialmente mi trabajo, pero hacía mucho tiempo que había aprendido que mantenerme ocupada en los eventos familiares me ayudaba a evitar las incómodas conversaciones sobre mi situación profesional y mis decepcionantes elecciones de vida. «Cariño, ¿por qué no nos traes algunos de esos canapés?», me llamó mamá desde el otro lado de la sala, señalando los aperitivos ya dispuestos con la casual expectativa de alguien que se dirige a la ayuda contratada. «Los de caviar. A los padres de Victoria les encantarán». Asentí y me moví hacia la estación de catering, serpenteando entre grupos de invitados que estaban inmersos en conversaciones sobre carteras de valores, casas de vacaciones y las cartas de aceptación de sus hijos a prestigiosas universidades. Ninguno de ellos hizo contacto visual conmigo. Con mi sencillo vestido y mi apariencia modesta, era efectivamente invisible en esta multitud de riqueza y estatus. «Disculpe, señorita». Una mujer con un vestido de cuentas me detuvo mientras yo equilibraba una bandeja de canapés. «¿Podría indicarme el baño de señoras?». Ella asumió que yo era parte del personal de catering, y no me molesté en corregirla. Era más fácil que explicar que era la hermana del novio, la miembro de la familia que no encajaba del todo en este mundo brillante de privilegio y logros. Mientras distribuía aperitivos y rellenaba bebidas,
Captaba fragmentos de conversaciones sobre el éxito de David, su brillante trayectoria profesional y su pareja perfecta con Victoria. Su historia de amor tenía todos los elementos de un cuento de hadas: novios de la Harvard Business School, una propuesta en una playa privada en Santorini y un futuro que prometía riqueza continua y prominencia social. David siempre ha sido excepcional, escuché a mi tía decir a un grupo de parientes de Victoria. Incluso de niño, se podía ver que estaba destinado a la grandeza. MBA de Harvard, socio a los 29. Ahora este hermoso compromiso. Estamos muy orgullosos de cómo le ha ido. La comparación tácita flotaba en el aire como un perfume caro. David era la historia de éxito, el hijo que había cumplido todas las expectativas parentales y obligaciones sociales. Yo era el cuento con moraleja, la hermana que de alguna manera había fallado en estar a la altura de los estándares familiares a pesar de tener acceso a las mismas oportunidades y recursos. Alrededor de las 9, los padres de Victoria llegaron elegantemente tarde, haciendo su entrada como la realeza visitante. Richard Petton III era la personificación del dinero antiguo. Su familia había sido propietaria de compañías navieras durante 4 generaciones, y su patrimonio neto era del tipo que aparecía en las estimaciones de Forbes en lugar de en los registros públicos. Su esposa, Eleanor, rebosaba joyas heredadas y el tipo de elegancia discreta que el dinero no podía comprar, solo criar. David, hijo mío, bramó Richard, envolviendo a mi hermano en un efusivo abrazo. Te ves magnífico. Todo esto es absolutamente de primera clase. Tus padres se han superado a sí mismos. Gracias, señor, respondió David con el encanto practicado que había perfeccionado en la escuela de negocios. Queríamos que esta noche fuera especial para Victoria. Ella no merece nada más que lo mejor. Eleanor besó a Victoria en ambas mejillas con el afecto refinado de alguien criado en internados y escuelas de etiqueta. Cariño, te ves radiante. Ese vestido es impresionante. ¿Es un Vera Wang hecho a medida, o marchesa? Victoria respondió con evidente placer. David insistió en que voláramos a Nueva York para trabajar personalmente con su equipo de diseño. Dijo que esta noche tenía que ser perfecta. A medida que avanzaba la noche, continué mi servicio invisible, rellenando copas y recogiendo platos mientras la celebración se arremolinaba a mi alrededor como un elaborado baile al que no estaba invitada a unirme. Las conversaciones se hicieron más fuertes y animadas a medida que fluía el champán, llenas de risas, felicitaciones y brindis cada vez más elaborados por el futuro de la feliz pareja. Damas y caballeros, exclamó David alrededor de las 10, golpeando su copa de champán con una cuchara de plata para llamar la atención de todos. Si me permiten un momento. El salón de baile se aquietó gradualmente mientras los invitados se volvían hacia el centro de la sala, donde David estaba con Victoria, ambos radiantes de felicidad y champán. El cuarteto de cuerda dejó de tocar, dejando solo el suave zumbido de la conversación y el suave tintineo de las copas de cristal. Victoria y yo queremos agradecerles a todos por estar aquí esta noche, comenzó David, su voz se extendía fácilmente por los suelos de mármol y los techos altos. Su presencia significa el mundo para nosotros mientras celebramos este nuevo capítulo en nuestras vidas juntos. Los aplausos se extendieron entre la multitud, salpicados por vítores entusiastas de los amigos universitarios de David y las compañeras de hermandad de Victoria. Yo estaba cerca del fondo de la sala, sosteniendo una bandeja de champán vacía, viendo a mi hermano disfrutar de la adoración de 200 de las personas más influyentes de la ciudad. También quiero aprovechar esta oportunidad para presentar a los padres de Victoria a algunos de nuestros familiares que aún no han conocido, continuó David, escaneando a la multitud hasta que sus ojos se posaron en mí cerca de la estación de servicio. Una sonrisa se extendió por su rostro. No la sonrisa cálida y genuina que reservaba para las personas que respetaba, sino la mueca condescendiente que había perfeccionado durante nuestra infancia cada vez que estaba a punto de demostrar su superioridad. Victoria, Richard, Eleanor, exclamó, gesticulando para que se unieran a él cerca de donde yo estaba. Me gustaría que conocieran a mi hermana, Sofía. Los tres se acercaron con sonrisas educadas, claramente esperando conocer a otro miembro exitoso de la familia que encajaría perfectamente en su mundo de privilegio y logros. Richard extendió su mano con el encanto seguro de alguien acostumbrado a causar impresiones favorables, mientras Eleanor evaluaba mi apariencia con el ojo experimentado de alguien que podía determinar el estatus social de un vistazo. Conozcan al fracaso de la familia, anunció David con teatralidad,
su voz lo suficientemente alta como para que la escucharan los invitados cercanos que se habían reunido para presenciar esta presentación. Sofía ha estado explorando sus opciones durante los últimos años, todavía tratando de averiguar qué quiere ser cuando sea grande. La risa estalló entre la multitud circundante. No era maliciosa exactamente, sino el tipo de risa divertida que la gente rica reserva para las historias sobre las desgracias de los demás. Los amigos de David de la escuela de negocios asintieron con complicidad, habiendo escuchado historias similares sobre hermanos poco exitosos que no podían igualar los logros de sus hermanos exitosos. Oh, David, Victoria rió, dándole un golpecito juguetón en el brazo. Eres terrible. Estoy segura de que Sofía es maravillosa. Pero su tono sugería que solo estaba siendo educada, siguiendo las formalidades sociales esperadas de alguien en su posición. El apretón de manos de Richard se volvió notablemente menos firme al procesar la presentación de David, mientras la sonrisa de Eleanor se tensaba. Claramente estaban recalculando su evaluación de la dinámica familiar, probablemente preguntándose cómo David había logrado sobresalir tan dramáticamente mientras su hermana aparentemente había logrado tan poco. Sofía ha estado viviendo en ese pequeño apartamento en el centro, continuó David, disfrutando claramente de la atención de su audiencia, trabajando en varios puestos temporales. Seguimos diciéndole que debería considerar algo más estable, quizás trabajo administrativo o gerencia de ventas al por menor, algo con un sueldo fijo, ¿sabes? Más risas se extendieron entre la multitud, y sentí mis mejillas arder de humillación. Varios invitados habían sacado sus teléfonos para grabar vídeos del discurso de David, probablemente planeando compartir los momentos destacados en las redes sociales más tarde. Yo me quedé allí, sosteniendo mi bandeja vacía, sintiéndome como una exhibición en un museo de la decepción familiar. Ella siempre ha sido del tipo artístico, añadió mamá servicialmente desde el otro lado del círculo, su voz denotando el tipo de exasperación cariñosa que los padres usan al hablar de hijos que no han estado a la altura de su potencial. Muy creativa, muy idealista. Pensamos que con el tiempo lo superaría, pero ya sabes cómo son algunas personas conseguir sus sueños en lugar de ser prácticas. Papá asintió sabiamente, como si mi presencia le hubiera recordado un problema familiar en curso que había estado tratando de resolver. Le hemos ofrecido ayuda para que se establezca en algo más tradicional, quizás contabilidad o recursos humanos. David tiene contactos en varias firmas que podrían estar dispuestas a darle una oportunidad a pesar de su trayectoria poco convencional. La condescendencia en sus voces era sofocante. Allí estaba yo, siendo discutida como un caso de caridad frente a 200 de la élite de la ciudad. Mi propia familia me pintaba como un objeto de lástima y decepción. El personal de catering, noté, había detenido su trabajo para escuchar. Probablemente agradecidos de que alguien más estuviera proporcionando el entretenimiento de la noche. Bueno, dijo Eleanor diplomáticamente, cada uno encuentra su camino a su debido tiempo. Estoy segura de que Sofía eventualmente descubrirá lo que es adecuado para ella. Su tono sugería que pensaba que ese descubrimiento estaba largamente pendiente y era poco probable que implicara algo particularmente impresionante. David estaba claramente disfrutando, regocijándose en el contraste entre su propio éxito y mi aparente fracaso. Esta era su fiesta de compromiso, su momento de brillar, y me había usado eficazmente como un apoyo para parecer aún más exitoso en comparación. La cuestión es, continuó, entusiasmado con su tema. Sofía siempre ha estado convencida de que de alguna manera va a ser especial. Ya sabes el tipo, grandes sueños, expectativas poco realistas. Mientras tanto, el resto de nosotros estamos aquí en el mundo real, construyendo carreras reales y contribuyendo a la sociedad. Las compañeras de Hermandad de Victoria asintieron con simpatía, claramente familiarizadas con historias sobre miembros de la familia que no podían organizar sus vidas. Varios colegas de negocios de David intercambiaron miradas de complicidad, probablemente pensando en sus propios parientes decepcionantes que no habían logrado el éxito profesional. Quizás con el tiempo lo averigüe, dijo Victoria con el tipo de optimismo caritativo que la gente rica muestra al hablar de individuos menos afortunados. Supongo que algunas personas son simplemente florecimientos tardíos, punto. La frase florecimiento tardío flotaba en el aire como un diagnóstico. A mis 28 años, aparentemente todavía estaba esperando algún tipo de maduración tardía que finalmente me permitiría unirme a las filas de adultos productivos y exitosos como todos los demás en este salón de baile.
Sofía siempre ha sido un poco diferente, explicó David a Richard y Eleanor, como si mi excentricidad fuera una leve condición de salud mental que la familia había aprendido a manejar. Va a su propio ritmo, se podría decir. Nunca entendió del todo el valor del éxito convencional o la estabilidad financiera. Mientras las risas y los comentarios condescendientes seguían fluyendo a mi alrededor, noté que Victoria sacaba su teléfono para revisar algo. La conversación había cambiado a la planificación de la boda y los destinos de luna de miel, con David describiendo sus planes para una gira de un mes por los resorts más exclusivos de Europa. Estamos pensando en empezar en Mónaco, dijo Victoria, desplazándose por lo que parecían ser sitios web de viajes o feeds de redes sociales. David conoce gente que puede organizar alquileres de yates privados y... Se detuvo a mitad de la frase, sus ojos fijos en la pantalla de su teléfono con una expresión de súbita confusión. La charla animada a nuestro alrededor continuó, pero Victoria se había quedado completamente inmóvil, mirando lo que sea que había aparecido en su dispositivo. ¿Qué pasa, cariño?, preguntó Eleanor, notando la distracción de su hija. Parece que has visto un fantasma. Los ojos de Victoria se movieron de la pantalla de su teléfono a mi cara, luego de vuelta a la pantalla, y de nuevo a mi cara. Su maquillaje cuidadosamente aplicado no podía ocultar el hecho de que todo el color se había ido de sus mejillas. ¿Eres tú?, preguntó en voz baja, girando la pantalla de su teléfono hacia mí. ¿Eres tú en Forbes? La risa que había estado resonando en nuestro círculo se detuvo como si alguien hubiera accionado un interruptor. David, que estaba en medio de describir su suite planeada en el Hotel de París en Montecarlo, se quedó en silencio a mitad de la frase. Richard y Eleanor se inclinaron para mirar el teléfono de Victoria, mientras los invitados que se habían reunido para presenciar mi humillación pública de repente centraron su atención en la pequeña pantalla que de alguna manera había cambiado toda la dinámica de la conversación. Miré la pantalla del teléfono y vi exactamente lo que Victoria estaba viendo, la portada de la revista Forbes de este mes, con una fotografía mía en un elegante traje de negocios, de pie frente a las ventanas de piso a techo de una oficina corporativa en el centro. El titular decía, la reina de la disrupción, como Sofía Martínez construyó un imperio de IA de $3.200 millones en secreto. El silencio se extendió por lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo segundos. A nuestro alrededor, la fiesta de compromiso continuaba, el cuarteto de cuerda tocando, el champán fluyendo, los invitados riendo y celebrando. Pero nuestro pequeño círculo se había congelado en el tiempo, suspendido en un momento de shock y incredulidad colectivos. Eso es, David comenzó, y luego se detuvo, su voz se quebró ligeramente. Sofía Martínez, fundadora y CEO de Quantum Solutions, leyó Victoria en voz alta desde su teléfono, su voz se hizo más fuerte a medida que procesaba la información. 2028 años. Patrimonio neto estimado en $4.700 millones. Nombrada en la lista de Forbes de los emprendedores más innovadores de Estados Unidos por sus avances revolucionarios en inteligencia artificial y computación cuántica. Más silencio. Pude ver la mente de David acelerándose, tratando de procesar información que contradecía todo lo que creía saber sobre mí, todo lo que acababa de contar a 200 invitados sobre mis fracasos y decepciones. Quantum Solutions salió a bolsa hace 6 meses, continuó Victoria leyendo. Con la mayor OPI en la historia del sector tecnológico, los algoritmos de IA patentados de Martínez han revolucionado todo, desde el diagnóstico médico hasta el comercio financiero, con grandes corporaciones pagando millones por acuerdos de licencia. Richard se había puesto completamente pálido, su semblante de hombre de negocios seguro, reemplazado por la expresión de alguien que acababa de darse cuenta de que había cometido un error catastrófico de juicio. Eleanor me miraba con el tipo de shock típicamente reservado para desastres naturales o accidentes mayores. Esto dice, has aparecido en la portada de la revista Time, Wired y Fortune, continuó Victoria, su voz apenas un susurro. Fuiste la oradora principal en la cumbre tecnológica global del mes pasado. Posees patentes por valor de, hizo una pausa, aparentemente teniendo problemas para procesar el número, por valor de más de $2.000 millones. El círculo de invitados que se había estado riendo de las historias de David sobre mis fracasos ahora me miraba con expresiones que iban desde la perplejidad hasta el horror. La copa de champán de alguien se resbaló de unos dedos nerviosos y se rompió en el suelo de mármol, el sonido resonó por el salón de baile como un disparo. Hay un artículo entero sobre la última adquisición de tu empresa, dijo Victoria, aún leyendo desde su teléfono como si no pudiera creer lo que estaba viendo.
Acabas de comprar MedTech Industries por $1.800 millones en efectivo. Aquí dice que planeas integrar sus instalaciones de investigación con tus programas de desarrollo de IA. La boca de David se abría y cerraba como la de un pez fuera del agua. Su perfecta compostura, su segura superioridad, toda su identidad como el niño dorado de la familia, se desmoronaba en tiempo real a medida que la verdad de mi vida real se volvía innegable. Sofía, dijo Richard lentamente, su voz denotando el tipo de respeto que típicamente reservaba para jefes de Estado o compañeros multimillonarios. ¿Es esto? ¿Es esto exacto? Miré a mi alrededor a las caras que me miraban. Algunas sorprendidas, otras confundidas, otras calculando las implicaciones sociales y financieras de lo que acababan de aprender. Eran las mismas personas que se habían estado riendo de las historias de David sobre mis fracasos minutos antes. Sí, dije simplemente. Es exacto. Las dos palabras parecieron resonar en el repentino silencio que había caído sobre nuestra sección del salón de baile. Incluso la música del cuarteto de cuerda parecía silenciada, como si el universo mismo estuviera conteniendo el aliento para ver qué pasaría a continuación. Pero, la voz de mamá vino de alguna parte detrás de mí, débil e incierta. ¿Vives en ese pequeño apartamento? ¿Tomas el autobús? Tú. Vivo con sencillez por elección, expliqué con calma. El apartamento es conveniente para mi oficina en el centro. El transporte público es más eficiente que estar atascada en el tráfico. Las exhibiciones materiales nunca me han interesado mucho. Papá apareció a mi lado, su rostro enrojecido por lo que supuse era vergüenza. Sofía, ¿por qué no nos lo dijiste? No teníamos ni idea de qué eras. Lo intenté, dije, mi voz aún calmada a pesar de la tormenta emocional que se gestaba dentro de mí. Durante 3 años, intenté compartir lo que estaba haciendo. En cada cena familiar, en cada reunión navideña, en cada llamada telefónica. Ustedes me dijeron que estaba perdiendo el tiempo con tonterías de computadora, y que necesitaba tomarme en serio mi futuro. El recuerdo de esas conversaciones flotaba en el aire entre nosotros. Todas las veces que había intentado explicar mi investigación, mis planes de negocios, mis solicitudes de patentes, todas las veces que había sido ignorada, interrumpida o simplemente desestimada mientras la conversación giraba en torno al último ascenso o logro de David. No entendimos, dijo Eleanor débilmente, como si la falta de comprensión de alguna manera excusara 3 años de condescendencia y desprecio. No quisieron entender, corregí suavemente. Entender habría requerido escuchar, y escuchar habría requerido creer que yo podría ser capaz de algo significativo. Victoria seguía desplazándose por los artículos en su teléfono, su expresión se volvía más atónita con cada nueva información que descubría. Hay una entrevista en vídeo contigo en CNBC de la semana pasada, dijo. Y otra con Bloomberg del mes pasado. ¿Cómo nos perdimos todo esto? Porque no estaban mirando, dije simplemente. Ustedes decidieron hace 3 años que yo era el fracaso de la familia. Y una vez que tomaron esa decisión, dejaron de prestar atención a cualquier cosa que pudiera contradecirla. David finalmente encontró su voz, aunque salió como apenas un susurro. Forbes estima tu patrimonio neto en $4.700 millones. Eso es conservador, respondí. No incluye el valor de mis propiedades privadas ni la cartera de propiedad intelectual que no está directamente ligada a Quantum Solutions. El número real probablemente esté más cerca de los 6.000 millones, pero no lo sigo tan de cerca. 6.000 millones. El número pareció rebotar en nuestro círculo como una bola de pinball, chocando contra caras sorprendidas y expresiones confundidas. Para que se hagan una idea, el salario anual de David en su prestigiosa firma probablemente rondaba los $300.000. Respetable para la mayoría de los estándares, pero un error de redondeo comparado con lo que yo había construido. Tu avance en computación cuántica, dijo Richard, tratando claramente de procesar las implicaciones técnicas junto con las financieras. Los artículos dicen que podría revolucionar todo, desde la ciberseguridad hasta la investigación farmacéutica, entre otras aplicaciones. Sí, confirmé. Actualmente estamos trabajando con 12 agencias gubernamentales y 43 empresas de Fortune 500 para implementar varios aspectos de la tecnología. Las aplicaciones médicas por sí solas podrían salvar cientos de miles de vidas durante la próxima década.
La fiesta de compromiso continuaba a nuestro alrededor, pero nuestro rincón del salón de baile se había convertido en su propia realidad separada. Los invitados comenzaban a notar el alboroto, señalando y susurrando a medida que corría la voz de que algo significativo estaba sucediendo cerca de la mesa de la familia Petón. «Sofía», dijo mamá, apareciendo junto a papá con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. «Lo sentimos mucho. No teníamos ni idea. Estamos tan orgullosos de ti». Las palabras que había querido escuchar durante 3 años, finalmente pronunciadas en el peor momento posible. Orgullo ofrecido solo después de que la humillación pública lo hubiera hecho socialmente necesario. Amor expresado solo cuando el silencio ya no era una opción. ¿De verdad?, pregunté en voz baja. ¿Están orgullosos de lo que he logrado, o están orgullosos de lo que significa para el estatus social de la familia? La pregunta quedó en el aire sin respuesta, porque todos sabíamos la verdad. Si mi patrimonio neto se hubiera revelado en $50.000 en lugar de 6.000 millones, si mi empresa hubiera fracasado en lugar de tener éxito, si mis innovaciones hubieran sido ignoradas en lugar de revolucionar industrias enteras, esta conversación no estaría sucediendo. Ambos, dijo papá finalmente, con la honestidad de alguien que había sido atrapado en una posición indefendible. Ojalá fuera diferente, pero ambos. El teléfono de Victoria vibró con notificaciones a medida que la noticia de su descubrimiento se extendía por las redes sociales. La gente tomaba fotos del artículo de Forbes, compartía capturas de pantalla del precio de las acciones de mi empresa, publicaba vídeos del momento en que todo cambió. Va a haber mucha atención sobre esto, dijo, levantando la vista de su pantalla con algo parecido al pánico. La gente ya está publicando sobre ello. Esto va a estar en todas partes mañana. Ella tenía razón. Para la mañana, la historia se volvería viral. CEO de tecnología multimillonaria sirvió bebidas en la fiesta de compromiso de su hermano mientras la familia la llamaba un fracaso. Las ópticas eran devastadoras, no solo para David y mis padres, sino también para la familia Petón. Acababan de humillar públicamente a alguien que podía comprar y vender su imperio naviero sin afectar su presupuesto trimestral. Debería irme, dije, dejando la bandeja de champán vacía que había estado sosteniendo durante toda esta conversación surrealista. Felicidades por su compromiso, David. Victoria, espero que sean muy felices juntos. Espera, exclamó David mientras yo comenzaba a alejarme. Sofía, necesitamos hablar. Necesitamos averiguar cómo manejar esta situación. Me detuve y me volví para mirarlo una última vez. Mi hermano, que había pasado toda la noche usándome como un accesorio en su demostración de superioridad, ahora parecía más pequeño, disminuido por la revelación de que todo lo que creía saber sobre nuestra dinámica familiar había sido completamente erróneo. No hay nada que manejar, dije. Me presentaste exactamente como me ves, el fracaso de la familia. El hecho de que tu percepción no coincida con la realidad no es mi problema para resolver. Pero la gente pensará, comenzó, y luego se detuvo, probablemente dándose cuenta de que lo que la gente pensaría era completamente exacto, que él había humillado públicamente a una hermana que había logrado más en 3 años de lo que él lograría en toda su carrera. La gente pensará lo que quiera, respondí. No puedo controlar eso y, honestamente, ya no me importa. Dejé de preocuparme por tu opinión sobre mí el día que me di cuenta de que tu aprobación nunca estuvo realmente disponible, sin importar lo que lograra. Mientras caminaba hacia la salida del salón de baile, pude escuchar las conversaciones susurradas comenzando detrás de mí. Los invitados que habían presenciado la revelación ya estaban sacando sus teléfonos, buscando más información sobre Quantum Solutions y su misteriosa fundadora. La fiesta de compromiso sería recordada no por celebrar el futuro de David y Victoria, sino por el momento en que todo lo que todos creían saber resultó ser completamente erróneo. Fuera del hotel, llamé a mi chofer, algo que había empezado a hacer hace 6 meses cuando la constante atención mediática complicó el transporte público. Mientras esperaba el coche, pensé en la ironía de la situación. Había pasado 3 años tratando de ganarme el respeto de mi familia a través de los logros, solo para descubrir que el respeto ofrecido después de la humillación pública se sentía vacío y sin sentido. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi asistente. La entrevista en CNBC se trasladó a mañana por la mañana. Quieren hablar sobre la portada de Forbes y la reacción del mercado a tus últimas solicitudes de patentes. Confirmo. Escribí,
confirma la entrevista y por favor, programa una reunión con nuestro equipo legal mañana por la tarde. Puede que necesitemos discutir algunos asuntos personales que podrían afectar la imagen pública de la empresa. Cuando mi coche llegó a la entrada del hotel, me di cuenta de que esta noche había sido un regalo, aunque no el tipo que nadie había previsto. Durante 3 años, había cargado con el peso de la decepción de mi familia, preguntándome si quizás tenían razón sobre mis elecciones y prioridades. Ahora, sabía con absoluta certeza que su opinión sobre mi valía nunca se había basado en mis logros o potencial reales. No habían visto mi éxito porque no habían querido verlo. Me habían necesitado como el fracaso para que David fuera la estrella. Mi papel en la narrativa familiar había sido predeterminado, y ninguna cantidad de logros habría cambiado esa dinámica hasta que fuerzas externas lo hicieron imposible de mantener. El viaje de regreso a mi apartamento me dio tiempo para procesar lo que había sucedido y lo que sucedería a continuación. Mañana, la historia estaría en todas partes, diseccionada y analizada por periodistas de negocios, comentaristas de redes sociales y cualquiera que disfrutara viendo a familias privilegiadas implosionar en tiempo real. La fiesta de compromiso de David, que se suponía que sería su momento de triunfo, se convertiría en un estudio de caso sobre cómo las suposiciones sobre el éxito y el fracaso pueden estar completamente divorciadas de la realidad. Victoria tendría que decidir si quería casarse con una familia que acababa de demostrar fallos de juicio tan espectaculares frente a 200 testigos influyentes. Y yo seguiría construyendo el futuro hacia el que había estado trabajando durante 3 años, pero sin la carga emocional de buscar la aprobación de personas que nunca habían sido capaces de ofrecerla de forma auténtica. Mi teléfono sonó mientras el coche se detenía frente a mi edificio. El identificador de llamadas mostraba el número de David. Hola, respondí. ¿Sofía? Su voz era tensa, desesperada. Todo esto de esta noche. Se salió de control. Podemos arreglarlo. Somos familia. ¿Lo somos? Pregunté en voz baja. Porque durante 3 años, he estado tratando de entender qué significa la familia para ti. Esta noche, creo que finalmente lo entiendo. Significa que nos mantenemos unidos, dijo rápidamente. Significa que nos apoyamos mutuamente. Significa que resolvemos los problemas en lugar de marcharnos. ¿Dónde estaba esa filosofía cuando yo trabajaba 16 horas al día para construir mi empresa?, pregunté. ¿Dónde estaba ese apoyo cuando intentaba compartir mi entusiasmo por patentes innovadoras y tecnología revolucionaria? ¿Dónde estaba esa lealtad familiar cuando me presentaste como el fracaso de la familia, ante 200 personas? Silencio al otro lado de la línea. Sé que cometimos errores, dijo finalmente. Pero podemos arreglar esto. Podemos hacerlo bien. Algunas cosas no se pueden arreglar, David, respondí. Algunos daños son permanentes. Lo de esta noche no fue un error. Fue el resultado inevitable de 3 años de decisiones que todos ustedes tomaron sobre cómo tratarme. Entonces, ¿qué pasa ahora?, preguntó, y pude oír el miedo genuino en su voz. ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿Qué le pasa a la familia? Miré mi edificio, el pequeño apartamento del que David se había burlado, que en realidad era un ático que había comprado en efectivo porque prefería la privacidad a la ostentación. No lo sé, dije con honestidad. Supongo que depende de si son capaces de cambiar, o si lo de esta noche fue solo un control de daños. Danos una oportunidad, suplicó. Danos una oportunidad para mostrarte que podemos mejorar. Les he estado dando oportunidades durante 3 años, respondí. Esta noche fue su oportunidad de verme claramente, sin ninguna agenda o motivo ulterior. En cambio, eligieron humillarme frente a extraños para su entretenimiento. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre quiénes son realmente. Terminé la llamada y subí en el ascensor a mi ático, donde las ventanas de piso a techo ofrecían una vista panorámica del horizonte de la ciudad. Abajo, las luces de oficinas y apartamentos se extendían hasta el horizonte, representando a millones de personas que buscaban sus propias versiones de éxito y felicidad. Durante 3 años, había construido un imperio viviendo a la sombra de las expectativas de mi familia. Mañana, eso cambiaría. La portada de Forbes había hecho que mi éxito fuera imposible de ignorar o descartar. Pero también había dejado algo más claro: la aprobación que había estado buscando nunca valió la pena tenerla en primer lugar.
Mi teléfono vibró con otro mensaje de texto, esta vez de mi jefe de relaciones públicas. Twitter está explotando. Engagement Partaire Beal es tendencia. La acción subió un 12% en las operaciones posteriores al cierre. ¿Emitimos un comunicado? Dejé el teléfono a un lado sin responder y miré las luces de la ciudad. Mañana traerá nuevos desafíos, nuevas oportunidades y nuevas preguntas sobre cómo equilibrar el éxito público con las relaciones privadas. Pero esta noche, por primera vez en 3 años, me sentí completamente libre del peso de las opiniones de los demás sobre mi valor. El fracaso de la familia se había convertido en una magnate de la tecnología multimillonaria. Y lo único que realmente había cambiado era la voluntad de los demás de prestar atención a lo que siempre había sido cierto.